Hoy día vamos a explorar un poco el sector entre Quebrada Chañaral hacia el norte. Existe un camino de 77,5 kilómetros de longitud dentro de la cordillera de la costa. Comenzamos en 390 metros de altitud. Tenemos que subir 3 portezuelos de considerables altitudes para la cordillera de la costa. Primero sería Cuesta Nueva Arenilla, con sus 1170 metros de altitud, en kilómetro 22. Después tenemos que bajarnos a 660 metros a la Higuera para subir de nuevo a la Cuesta San Fernando con 1200 metros de altitud. La bajada a la Quebrada Arena en una altitud de 500 metros es medio pronunciada. La última cuesta ya conocemos, es la Cuesta Totora, con sus 905 metros y una vista espectacular al valle del río Huasco. Pero hoy día vamos a explorar la primera parte, los alrededores de El Morado, con mucha historia y un paisaje espectacular, aunque es la cordillera de la costa nomás. Bien, hola amigos de Río Virtual 2.cl. Aquí estoy de nuevo en el sur de la región de Atacama, en la parte de Domeyko, ¿no? De Carrizalillo, Chañaral de Aceituno. Y ahí, bueno, en el primer lugar, estoy en el sector Iguirio. Hay un camino bien interesante, un camino pero excepcional que une aquí este sector de Morado, pongamos, ¿no? De Morado hacia Freirina. Bueno, es plena cordillera de la costa. Estamos bien en la parte de Magmatic Arc, ¿no? Del Jurásico superior y inferior mediano por ahí, ¿no? Y ahí vamos a ver eso también. Lo otro es, claro, la historia. Este sector, como se ve detrás mío, es un sector minero. Era un sector minero. Primero, claro, vamos a ver aquí una fundición Iguirio en el empalme donde el camino a Carrizalillo, Chañaral de Aceituno, empalma al Morado y sigue el camino, claro, hacia Freirina, Freirina, el Sauce Freirina, por ahí, ¿no? Este sector conocimos, ¿no? Labrares no están lejos aquí, ¿no? Y, claro, ahí tenemos el primer lugar, el lugar de inicio, una fundición Iguirio. También hay que mencionar que este sector, claro, es remoto. Este sector es lejos. Estoy ahora ya 3 horas andando desde Copiapó, son 220 kilómetros de La Serena. Y lo mismo, claro, eso significa que este sector realmente es un poco escondido, no desconocido, porque claro, Carrizalillo y Chañaral de Aceituno tienen las playas, pero más bonitos aquí. Y por eso mucha gente lo conoce, ¿no? Por su, claro, rica fauna marina. Bien, vamos a ver, como siempre, aquí la historia, la geología, los caminos y, bueno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver. Y si no, otra cosa aparte, ¿no? Estoy ahí todavía con la Camanchaca, aunque estamos ya en 31 de octubre. En la mañana aquí, más cerca del océano, tenemos todavía neblina, la Camanchaca. Y eso sí, hace frío. Se nota, yo estoy ahí un poco abrigado. Y bueno, eso va a cambiarse seguramente un ratito. Vamos a revisar este sector ahora de la fundición Iguirio.
Nuestra primera parada es la antigua fundición Igirio. Se ubica justamente donde empalma el camino a El Morado. Las ruinas de una fundición asociada a las minas de Morado, ubicado en 387 metros de altitud encima de un cono aluvial gigante de la quebrada del Morado. Ese cono aluvial evidencia la magnitud de los eventos aluviales causados por esa quebrada. El área de la fundición es 120 por 270 metros. Se nota bien los botaderos de la escoria, varios terrazas y patios y unas ruinas junto a la fundición. Además se nota un recinto aparte junto a un corral. De acuerdo de las descripciones históricas, eran los recintos de apoyo al transporte de los metales a Zarco. Eran bases para cambiar a los animales y de descanso. Claro, como se describe en los textos históricos, la única forma de transporte de los productos mineros era caballos y mulas. Para garantizar un sistema de transporte un poco más confiable, se instaló paradas con la posibilidad de realizar un cambio de los animales. La distancia al Zarco, el puerto de embarcaciones, solamente se encuentra a 27 kilómetros en distancia. Según Junge, 1905, en los dos hornos de Rivabero se fundieron minerales de cobre con una ley de 15%. Las escorias quedaron con 0,5% ley de cobre. En el recinto trabajaron 30 personas, pero Junge indica que en el mismo año 1904 los hornos se apagaron para siempre, por causa de la falta de material. Bien, aquí como cualquier otra fundición, aquí fundición Igirio, tenemos claro este fenómeno que las fundiciones históricas están descentralizadas, significa hay muchos más cerca de las faenas simplemente por la razón que el transporte de material crudo, digamos, de la mina mucho más caro, ¿no? Y mucho más voluminoso, y la fundición reduce al fondo el material y el transporte es mucho más fácil. Hay que recordar que hasta en esta época aquí, supongo de 1880, por ahí 1920, capaz, ¿no? El transporte era no solamente caro, era casi imposible. Único medio de transporte era el ferrocarril. Aquí no había ferrocarril. Entonces con los primeros autos o coches nomás, ¿no? Y con caballos nomás, ¿no? Y claro, eso era no solamente caro, también en algunas veces poco factible, riesgoso y bastante complejo. Bien, por eso esta fundición es de mediana o pequeño tamaño, ¿no? Bueno, eso sí, aquí está un poco más grande ya, ¿no? Y esta fundición es aquí en todos los lados, no como hoy, donde la fundición se concentra en algunos sectores nomás. Bien impactante, ¿no? En todo lado, escoria, ladrillos y restos, ¿no? Claro, sabemos que fundiciones en los tiempos pasados era más descentral, porque claro, el transporte era complicado, caro y complicado simplemente, y material ya fundido, procesado, era más fácil en transportar que el material puro. Bien, ahí estoy en el sector un poco más asociado a la fundición. Claro, hay que indicar, ¿no? en este fundiciones, en este empresas, al fondo trabajaron mucha gente, ¿no? Por eso la cantidad de casas no es menor. También como aquí se
supone era un patio para los animales, ¿no? Como ya indicado, el transporte era principalmente por caballos o mulas, animales, y significa eso también necesitaba su atención los animales y todo eso, y por eso amplios patios para guardar la noche capaz los animales, y claro, las instalaciones asociadas para la gente, para las personas, ¿no? Entonces hay que indicar que ideas o concepto de las fundiciones aquí en pleno nada, digamos, era bastante complejo igual, ¿no? No era tan fácil. Aquí se ve seguramente algunas casas asociadas para la gente que cuidaban los animales, ¿no? Abajo más seguramente la fundición, los trabajadores de la fundición. En kilómetro 15,4 llegamos al pueblo Morado. El tranque y las ruinas llama atención, pero ese sitio ya vimos la semana pasada. Sector minero, minas, y al tiro vemos una brecha hidrotermal, bueno, como rodante acá, nos indica bien actividad hidrotermal y tectónica transtensiva, expansiva en conjunto. Aquí en este caso es feldespato que está ahí precipitado. Se nota un poco la sombra, no es tan favorable, pero se nota la brecha hidrotermal. Aquí avanzando, camino Morado, Sauce, Freirina, hermoso, como siempre en realidad, ¿no? Se nota la vegetación aquí está un poco más fuerte, digamos, ya no estamos en el desierto, ya estamos en el semidesierto, aquí en el sector sur de la región de Atacama, y claro, quebrada de Morado y hacia allá, dirección hacia el norte, lleno de relictos, lleno de construcciones históricas, y como aquí, por ejemplo, un par de kilómetros estamos al norte nomás de Morado, y ahí tenemos pero una cantidad de pircas, de caminos históricos, vamos a ver eso, ¿no? Es realmente sorprendente. Uno piensa siempre por qué, cómo la gente llegaron ahí antes. Bueno, llegaron ahí, ¿no? Hasta se ve, pero perfectamente el camino antiguo acá. Mejor que el actual, por si acaso, porque este camino era en altura y se nota ahí abajo. Seguramente va a afectar la lluvia, aluviones, y ¿no? Mira el camino acá. Eso sí es precioso. Un camino realmente histórico, y arriba los cactus, candelabros, como uno piensa el desierto. Es el desierto aquí, sí, ¿no? Claro, este camino era el camino para caballos, para coches, capaz, carros nomás, ¿no? Carretas nomás, ¿no? Mira, ya está. Con muros, fortificación, ahí se ve. Pero bien este camino. Vamos a caminar un poquito.
Aquí se mantiene un tramo del antiguo camino de Carretas a Freirina. Llama atención ese tramo sobreviviente, especialmente la calidad de su construcción. Un camino de excelente estado, plano y en cierta altitud para resistir mejor a los afluentes temporales después de lluvias fuertes. El camino de 1,5 metros de ancho es bien reconocible en un tramo de 285 metros. Destaca por su excelente elaboración. Casi en el medio del camino se encuentran dos estructuras en ruinas con escalera adelante. Hay que mencionar, ese camino era el camino principal a Freirina y El Morado perteneció y pertenece a la comuna de Freirina. Entonces debería existir un camino que conecta los lugares de la comuna. Se reporta, por ejemplo, que los prisioneros de El Morado se trasladaron por ese camino a la cárcel de Freirina. Bien, amigos de GeoVirtual 2.0. Aquí estoy encima de un camino histórico, pero de excelente elaboración, de excelente construcción. Claro, un camino estrecho, ¿no? Un camino para carretas, pero máximo nomás, ¿no? Y horizontal en altura, eso llama atención, altura no tanto, pero suficiente para prevenir daños por afluentes, por lluvias, pero excelente horizontal, ahora sí, con detritos un poco destruido, pero naturalmente, ¿no? Pero se nota aquí detrás mío cómo va este camino aquí, ¿no? Y adelante, ¿no? Típica construcción con la terraza adelante, la casa. En kilómetro 18,5 se ubica el sector Palermo. Aparte de las abundantes ruinas, se nota un oasis. Una cantidad de árboles está presente en el valle bien estrecho. En la literatura histórica, esa localidad se describe como quinta con arboledas, pastos, hortalizas y árboles frutales. Como la distancia El Morado era solamente 3 kilómetros, se reporta de los habitantes de Morado durante los fines de semana visitaron ese lugar para descansar y disfrutar la naturaleza. Claro, aquí donde 2 kilómetros más, donde el camino, el sendero, otro sitio impresionante con ruinas, con pircas, donde claro el empalme a Palermo, creo. Ahí fue una vuelta a la quebrada Carrizalillo, ahí, ¿no? La quebrada de quebrada Carrizalillo, ¿no? Pero se nota. Densidad, claro, aquí tenemos una oasis, ¿no? Con árboles, bastante denso y claro, eso sí es sorprendente. Una vez ya yo pasé por ahí, pero en realidad, años atrás, no me fijé. Bien, amigos de GeoVirtual 2.0, llegamos hasta aquí hoy. La próxima semana vamos a subir más y veamos más paisaje y historia. Bien, amigos, entonces hasta la próxima semana. Chao.